Los sacerdotes en el infierno, una realidad que no queremos ver, pero que debemos conocer. ¿Podemos dar por hecho que hay sacerdotes, religiosos y religiosas en el infierno? Sí, tenemos información concreta de videntes y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte sobre sacerdotes en el infierno. Sí. ¿Y por qué pecados han sido condenados? Aquí hablaremos sobre cómo debemos tomar la información de que hay sacerdotes en el infierno y por qué pecados están condenados. Primero, que haya sacerdotes y religiosos en el infierno y también en el purgatorio no pone en duda la santidad de la Iglesia. No, porque la Iglesia es santa debido a que la fundó y recibe la dirección de Jesucristo para convertir a las personas y que vayan al cielo. Pero no es santa por sus integrantes, porque está compuesta por pecadores como la sociedad en general, con sus propias debilidades. Solo que la Iglesia tiene conciencia de los pecados que pueden condenar a las personas y exhorta para que la mayoría de sus miembros lo enseñen. Algunos lo cumplen y otros no, al punto que los no cumplidores se condenan al infierno y al purgatorio. Pero como Dios escribe derecho en renglones torcidos, se las arregla para que la misión de la Iglesia se pueda cumplir, a pesar de pecadores en sus filas. Segundo, es un misterio cuántos sacerdotes que han faltado a sus deberes están en el infierno, o si se arrepintieron y están en el purgatorio. Pero sabemos que los sacerdotes tienen un juicio más severo de Dios que el resto de las personas, porque recibieron más. Sobre los sacerdotes en el purgatorio hay más información. María Sima dice que los sacerdotes y religiosos y religiosas son condenados al purgatorio, la mayoría de las veces, por falta de humildad, de modestia y desobediencia, por no tener respeto por la Eucaristía, por haber descuidado la oración, por haber disminuido su fe y por haber promovido la comunión en la mano, y por modernizaciones vinculadas con la misa. Incluso cuenta un encuentro inolvidable con un sacerdote que estaba en el purgatorio y la visitó para que orara por él, y su mano derecha estaba negra. Le preguntó la causa y le contestó: hubiera tenido que bendecir más. Ella recibió decenas de almas de sacerdotes y religiosos y religiosas en el purgatorio y liberó a decenas para el cielo. Pero advirtió que las oraciones que requieren para ser liberados los sacerdotes las deben hacer mayormente otros sacerdotes. El Padre Pío se encontró una vez con un alma del purgatorio que le dijo que era un hermano capuchino que había hecho el noviciado en el mismo convento de San Giovanni Rotondo. Su misión era limpiar el altar durante el año del noviciado, pero desgraciadamente no reverenció a Jesús sacramentado como debía haberlo hecho mientras pasaba delante del altar. Por ese descuido estaba en el purgatorio. También está el famoso caso en el que surgió el recurso de dedicar 30 misas por las almas del purgatorio de San Gregorio Magno para elevarse al cielo. Un monje llamado Justus había aceptado 3 monedas de oro por haber curado a una persona, faltando al voto de pobreza. Justus se arrepintió, enfermó y murió. San Gregorio lo hizo sepultar fuera del cementerio para inculcar en sus religiosos un gran horror a este pecado. Pero luego pensó que quizá había sido demasiado fuerte en su castigo y encargó celebrar 30 misas seguidas por el alma del difunto Justus. Y el mismo día que se terminaron de celebrar las 30 misas, Justus se apareció al monje copioso diciéndole que subía al cielo por las 30 misas celebradas por él. También hay informaciones sobre el infierno. María Sima cuenta que una vez fue a verle un sacerdote que había estado a punto de morir y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Mientras estaba en agonía, tuvo una visión de sacerdotes que caían en el infierno como copos de nieve. Le impresionó muchísimo y no dejó de llorar durante semanas. El padre Joseph Maniyangat tuvo un accidente, murió y recibió una experiencia cercana a la muerte.
Su ángel de la guarda lo llevó al infierno, el purgatorio y al cielo. Quedó sorprendido cuando vio en el infierno a sacerdotes y obispos que nunca esperaba ver. Muchos de ellos estaban allí por haber guiado con enseñanzas erróneas y mal ejemplo, y también por pecados contra la vida, contra la sexualidad normal, el odio y rencor y sacrilegios. El ángel le dijo que si se hubieran arrepentido, habrían evitado el infierno y hubieran ido al purgatorio. Otro caso famoso es el del padre Stephen Shayers, que luego de un accidente automovilístico tuvo una experiencia cercana a la muerte. Después de morir, volvió a la vida y dijo que había escuchado una conversación entre Jesús y su madre, donde fue juzgado no digno de entrar en el reino de los cielos, porque él había sido un sacerdote para sí mismo, pero Nuestra Señora intercedió por él y pidió que su hijo le diera más años en la tierra y más gracia para remediar su vida. Jesús le dijo a María: Madre, él es todo tuyo, y desde ese momento ha estado en campaña para salvarse. Y hace poco se viralizó en redes sociales lo que dijo el padre Gerald Johnson, quien aseguró que murió por unos minutos y tuvo un viaje al infierno. Y lo más extraño de su relato fue cuando expuso que los demonios solían torturar por medio de canciones. Había una sección en el infierno donde sonaba música. Era la misma música que escuchamos en la tierra, pero la diferencia era que los demonios la cantaban, y allí cada letra de cada canción es para atormentarme. Curiosa forma de tormento, ¿no? Y refiriéndose a la actitud de algunos sacerdotes, San Antonio María Claret decía que no podía entender cómo otros sacerdotes que creían las mismas verdades que él, verdades que todos deben creer, no predicaban ni exhortaban para evitar que la gente cayera en el infierno. El sexto círculo del infierno de Dante en la Divina Comedia es el típico para los sacerdotes que han ido al infierno, porque es el de la herejía. Pero ¿qué pasa con los sacerdotes que han realizado abusos? ¿Irían al séptimo círculo según el infierno de Dante, donde se castiga a los que cometieron violencia contra el prójimo? El promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Charles Cicluna, se refirió hace poco a que los sacerdotes culpables de abusos podían sufrir más en el infierno que otros condenados. Da por sentado que en estos casos no hay arrepentimiento que valga y que Dios nunca perdona a los arrepentidos. Pero el exorcista padre Amorth le contestó que nunca hay que olvidar que nadie sabe hasta dónde Dios sabrá perdonar, porque Él es esencialmente misericordia, porque la Iglesia enseña que cada pecador puede comenzar siempre nuevamente, a través de la confesión y la penitencia. Pero agregó que ciertamente un sacerdote que ha cometido pecados de abuso tiene delante de sí una existencia difícil, en la que siempre cargará con sus culpas, porque algunas de estas no se cancelan con una simple lavada en la propia existencia. Si bien podrían ser redimidas, están siempre ante quien las ha cometido. Entonces, la caridad, la oración y la penitencia darán sentido a su vida si de verdad el sacerdote está arrepentido. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, pero antes de finalizar les quiero compartir en las pantallas finales y en la descripción una entrevista que realicé recientemente al padre Francisco José Delgado acerca de las bendiciones de parejas homosexuales. Les recomiendo ver la entrevista al padre, pues nos explica en profundidad el documento emitido por la Santa Sede y que tanta confusión está causando entre muchos fieles. También les animo a colaborar con nosotros en la restauración de nuestro hogar de la Sagrada Familia, una casa de acogida para personas pobres que estamos intentando reformar para ayudar a muchas personas a salir de la calle. En estas fechas cercanas a la Navidad, quizá podrías hacer un regalo a los más pobres, un donativo para la restauración de su casa. En las pantallas finales te pongo también el enlace a PayPal para que puedas hacer tu donativo a la Casa Sagrada Familia. Muchas gracias y que Dios te bendiga.